Ya hemos llegado a Cafarnaún. Bueno, estamos a punto de entrar a lo que queda de Cafarnaún. Cafarnaún no existe, no es como Nazaret, Jerusalén, que existe como ciudad moderna y buscas la parte antigua, sino que realmente Cafarnaún desapareció. Y lo que vamos a ver son lo que se ha podido rescatar de la ciudad que fue la más afortunada de todas las ciudades del lago, donde Jesús hizo todos sus milagros. Así que bueno, vamos adentro, vamos a conocer Cafarnaún y vamos a recordar algunas de las cosas que Jesús hizo justo ahí. Vámonos. Aquí, ocupando esta tierra, fundaron 3 rutas internacionales para controlar el comercio, conectando Mesopotamia en el norte con Egipto en el sur. Mesopotamia es una región hoy en día más o menos entre Siria y entre Irak, pero antiguamente existía esto. Ahora, una ruta que fue fundada por los romanos, que se llama, entre las 3 rutas, que se llama la ruta del Via Maris, que está a la vía costera del mar Mediterráneo, y todas las caravanas que quieran utilizar la ruta del Via Maris para ir a Mesopotamia o para ir a Egipto abajo hacia el sur, deben pasar a Cafarnaún, pagando la aduana y seguir la ruta, sea al norte de Mesopotamia o al sur a Egipto. Entonces, lo que quiero decir, Cafarnaún en la época de Jesús es un pueblo muy activo, donde existe el comercio durante 24 horas, entre los comerciantes mismos y entre los comerciantes, incluso entre los soldados. Este lugar fue comprado por la custodia franciscana en el año 1894 y las primeras excavaciones fueron llevadas aquí por 2 padres arqueólogos italianos, Lofreda y Corvo, cuando en el año 1904 descubrieron la sinagoga, y unos años más tarde, en el año 1943, los 2 mismos padres han hecho otras excavaciones cuando descubrieron las ruinas de la casa de San Pedro. La arqueología confirma que a partir del siglo VII, Cafarnaún pierde totalmente de su importancia, y dicen los estudios apenas hay 7 familias de los pescadores que viven en Cafarnaún, y poco a poco Cafarnaún sale de la historia. Y la superficie de Cafarnaún es 500 metros por 250 metros, nada más. Y un último detalle, Cafarnaún nunca fue mencionada ni una sola vez en el Antiguo Testamento. Si van a abrir el Antiguo Testamento no van a encontrar el nombre Cafarnaún. No existe ninguna mención a Cafarnaún. Ahora, ¿qué Jesús ha hecho aquí? Y entonces cada cosa voy a decir con una referencia bíblica. ¿Ustedes qué creen? Vamos a empezar por las suegras, seguro. ¿O no? Jesús curó la suegra de San Pedro. Eso para aclarar las cosas. Es la justificación bíblica de por qué luego Pedro... Claro, negó a la suegra 3 veces. Negó a Jesús 3 veces. Ay, buena suegra. Claro. Bien. Entonces, curó la suegra de San Pedro. 2, curó una señora que tiene hemorragia. Curó otra que tiene fiebre. Sanó de la fiebre cuando tocó el manto de Jesús y se sanó. Curó el criado del centurión. Curó el paralítico cuando bajaron el paralítico del techo. Curó el endemoniado en la sinagoga de Cafarnaún. Resucitó dentro de los muertos la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga. Y los discípulos en aquella época no tienen dinero para pagar impuestos al templo, porque los impuestos al templo en aquella época para los varones es una cosa obligatoria. Jesús, ¿qué dijo? Veten a la orilla de Cafarnaún, van a pescar un pez, lo van a encontrar 4 dracmas. Vinieron aquí, pescaron un pez, encontraron 4 dracmas y pagaron esos dracmas impuestos al templo y liberaron de esta obligación. También no hay que olvidar que en la sinagoga de Cafarnaún, según Juan capítulo 6, predicó Jesús el discurso del pan de la vida. Del 26 al 60, el discurso del pan de la vida; del 60 al 70, las hermosas vidas de la vida eterna. Y entonces, cuando dijo a los judíos, vuestros padres y abuelos comieron el maná en el desierto y murieron, pero el pan que voy a dar nadie muere de ese pan, el que coma mi carne, beba mi sangre, nunca muere. Y los judíos entendieron mal. Dicen, ¿cómo vamos a comer su carne y beber su sangre? ¿Qué dice? Pero Jesús está dando una introducción a la Eucaristía y lamentablemente ellos no entendieron a Jesús. Aquí, desde este momento, empieza un cambio en la vida de Jesús. Cuando llegamos a Jerusalén explicamos qué cambio.
¿Cómo vamos a comer su carne y beber su sangre? Bien, eso vamos a dejarlo en Jerusalén. Aquí empieza, son pistas que Jesús quiere estando un poco saliendo de lo que es. Bien, sinagoga, ¿de dónde viene la palabra? Sinagoga viene de origen griego, significa casa de asamblea. No es un lugar de culto, sino es un lugar de enseñanza a la Torá, donde existe un rabino, ese profesor de la ley, donde explica a todos, a los alumnos, donde aclara las cosas. Hasta luego. Entonces, quizás uno de vosotros va a preguntar, pero Rajai, ¿sinagoga significa un templo? Absolutamente no. El templo es una cosa y la sinagoga es otra cosa. Son dos extremos distintos. Ahora, ¿qué es el templo para un judío? Para definir este término, el templo para un judío es la casa de Dios, donde Dios habita entre el pueblo. 2, es el centro público del judaísmo. 3, donde existe el sacrificio diariamente. Es muy importante esto. Ahora, la sinagoga es casa de asamblea, no es un lugar de culto, es el centro espiritual del judaísmo y donde no existe el sacrificio. Ni en la sinagoga, ni en el muro, ni en ningún sitio, solamente en el templo. La pregunta dice, ¿pero se puede hacer una oración en una sinagoga? La respuesta es sí, pero siempre hay pero. ¿Qué es el pero? Existe un término en hebreo, significa minyan. Minyan, ¿qué significa en español? Agrupación. ¿En qué consiste la agrupación? Consiste de 10 personas para arriba. De 10 para arriba es un minyan. Entonces pueden dejar el lugar de la enseñanza, se pasan al lugar de las oraciones y empiezan las oraciones. Cuidado, en la sinagoga donde existe alumnos, no alumnos. Que esos quieren saber más de la Torá, ¿no? Ahora, ¿por qué alumnas no? Porque la chica no tiene la obligación a venir a la sinagoga para tener la enseñanza por el rabino y por los chicos, si no puede tener su enseñanza por su madre en la casa. ¿Me he explicado? Es algo muy importante. Entonces, se pueden hacer una oración, pero se llegan a 10 personas. Sin llegar a 10 personas no pueden iniciar ninguna oración. Si hay 8 alumnos con el rabino 9, no, deben estar esperando hasta que llegue al 10º, hasta que cumple el minyan. Bien, entonces siguen con esta idea hasta hoy día. Yo siempre, de vez en cuando, cuento lo que pasó antes de la pandemia conmigo. Yo no dirijo el hebreo perfectamente bien, hasta un lugar después me pierdo. Me agarra un judío ortodoxo en un supermercado en Jerusalén, en un supermercado judío. Y me agarra por la mano y me dice, estaba diciendo cosas que la verdad estoy perdido. Ahora capté o pesqué una palabra entre lo que me ha dicho minyan. He dicho, estoy metido en un callejón sin salida. Que yo soy el 10º, ellos no pueden iniciar ninguna oración hasta que llego yo. Y fíjense, se me invita a rezar antes, o para dirigirlos. ¿Qué voy a decir? He dicho, en Lisman, significa no tengo tiempo, búscate otro. O sea, claro, siguen con esa idea hasta hoy día. Pero que Dios me perdone. Jesús, ¿qué ha dicho? Donde hay 2 en mi nombre, yo estaré entre ellos. Y también, ¿qué dijo? Tú puedes entrar a tu puerta, a tu habitación, cierra la puerta y puedes rogar a tu Padre que está en el cielo y siempre te va a escuchar. O sea, no hace falta esperar hasta que llegue al 10º. Bien, para terminar de la sinagoga tiene 3 sitios. Primero, el lugar de la enseñanza. 2, lugar de los hombres. 3, lugar de las mujeres. No se puede mezclar entre hombres y mujeres, ni en el templo, cuando estaba el templo, ni en la sinagoga, ni en el muro de las lamentaciones. Ahora, para terminar, el término, o sea, la explicación del templo. He dicho donde existe el sacrificio diariamente. Ahora, debe entender una cosa, y eso nos vamos a ver cuando acercamos a Jerusalén. El que borra el pecado para un judío es el sacrificio. Si tú eres un judío, tienes pecados, y según tu medio económico, puedes comprar un cordero, un par de palomas, un par de gallinas, te vas al sacerdote en el templo, se hace una oración, se quita tus pecados, te ponen en la cabeza del cordero, sacrifica el cordero y usted saldrá nuevo del templo, como un hombre nuevo sin pecado.
Ahora, si tú tienes después una semana, 3 días, 4, otro pecado, entonces con otro sacrificio. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí ya hay un problema que no tiene solución. Desde el año 70 no tiene solución. Ahora, los judíos perdieron el templo en el año 70 por Titos, cuando los hermanos mandaron a Titos para acabar con la primera revuelta judía que empezó en el año 67 contra los hermanos. Y entonces el imperio romano mandaron a Titos, arrasó la ciudad santa de Jerusalén y el templo. Y entonces los judíos no pueden practicar el sacrificio. ¿Y eso qué significa? Es un poco duro, pero es así las cosas. Que los judíos desde el año 70 de nuestra era hasta 2022 están muriendo con todos los pecados a ellos. Y una de las interpretaciones, no voy a entrar en esas interpretaciones, solamente una. Vamos a pasar por el Monte de los Olivos cuando llegamos a Jerusalén y van a ver el cementerio judío y muchas piedras están encima de las tumbas. Ahora, una de las 4 interpretaciones voy a explicar ahora. Esa piedra, no importa el tamaño, la piedra representa el peso tremendo a cada pecho de los judíos, porque durante la existencia de ellos en la tierra no practicaron el culto ni el sacrificio en el templo. Se deja al mundo con una lástima tremenda porque lamentablemente los pobres están muriendo con todos los pecados pegados a ellos. Esta es la realidad, pero no hay que decir eso delante de todo el mundo, porque esta es las cosas. ¿Por qué esas piedras encima de las tumbas? Porque los judíos necesitan sacrificar cada día y no pueden desde el año 70 por esto. Ahora, quizás van a preguntar, pero hay mucho terreno, ¿por qué no pueden hacer el templo en cualquier otro sitio? Para que pueden... No, te dice la casa de Dios está aquí y debe estar aquí. Y hoy en día es totalmente imposible por la existencia de esas 2 mezquitas musulmanas, que son esas 2 mezquitas Al-Aqsa, que es el Domo de la Roca, y la Lejana, que es el tercer lugar santo en el Islam. Y no se puede arrasar esto. Basta que están haciendo las excavaciones debajo de las 2 mezquitas y los musulmanes están furiosos. Si siguen las excavaciones algún día una de las 2 mezquitas o las 2 caerán. Y entonces es el tercer lugar santo en el Islam. Pero menos mal que estamos fuera de nosotros del tema, ¿no? Muy bien. Antes que venir aquí he dicho enfóquense a una cornisa y pueden hacer fotos. Lo que hemos visto, más o menos para ahorrar tiempo, como un carrito, 2 ruedas, columnas y una puerta con arco. ¿Qué es esto? Esto es el Arca de la Alianza. Ahora, ¿por qué el Arca de la Alianza está así? Ahora, sabemos que Moisés recibió las tablas de ley en el desierto. Y entonces Dios ordenó al pueblo que deben hacer un cajón para guardar el Arca de la Alianza. Los judíos han hecho un cajón de la madera o de un árbol que se llama acacia. Ahora, la madera de acacia tiene unas características especiales. Es madera sólida, liviana y no chupa agua. Entonces han hecho ese cajón y guardaron las tablas de la ley, el bastón de Aarón y la jarra de oro de Maná y todo. Ahora, cuando Dios prometió esa tierra a los judíos, esa tierra no era vacía, era habitada con muchísimos pueblos. Y pueden ver exactamente quién habitó en esa tierra antes de la entrada de las tribus de Israel. Los cananeos, los hetitas, los amonitas, los nabateos, los moabitas, los filisteos. Ahora, lamentablemente, no entraron pacíficamente, entraron haciendo guerra contra, por ejemplo, contra los cananeos, por ejemplo, para sacar a los cananeos a habitar el lugar de ellos. Descansan una temporada, hacen una guerra contra los nabateos, así es, para ocuparse parte por parte. Entonces, una guerra que fue hecha entre las tribus de Israel y entre los filisteos, que están en la vía costera al sur del mar Mediterráneo, donde habitaron en Pentápolis, y quieren sacar a los filisteos y no han podido. Incluso los filisteos llevaron el Arca de la Alianza. Según la leyenda, esa Arca de la Alianza quedó con los filisteos 3 meses y medio, trajo mucha catástrofe al pueblo filisteo. Decidieron dejar el Arca de la Alianza para los judíos. Han buscado 2 bueyes con un carrito detrás, y por eso se ve 2 ruedas de un solo lado, y han puesto ese cajón al arca encima. Y tiraron de donde está hoy en día la Franja de Gaza, y tiraron por la vía costera y llegaron a Jope, que es la frontera final, Jaffa, Tel Aviv, más o menos, que es la frontera final de los filisteos, donde no pueden seguir más. Y después los 2 bueyes tiraron solos, llegaron más al sur, llegaron a un pueblo muy cerca de Jerusalén, se llama Kiryat Yarim, el pueblo de los bosques, donde ahí en Kiryat Yarim había un judío, se llama Abinadab. El Arca de la Alianza quedó en la casa de Abinadab durante 20 años.
Y cuando el rey David conquistó la ciudad de los jebuseos, sabía que el arca de la alianza se encuentra en la casa de ese señor, se fue a Kiriat Jearim, buscó el arca de la alianza, le puso en la ciudad de David. Después de la muerte de David, su hijo Salomón recibe el orden para hacer el templo. Entonces ha hecho el templo y han puesto el arca de la alianza en el Santo Santorum, que es la presencia de Dios, donde Dios habita entre el pueblo. Y lamentablemente, en el siglo VI antes, 586, los babilonios, encabezados por Nabucodonosor, arrasaron, cuando conquistaron el reino del sur, arrasaron la ciudad santa de Jerusalén y el templo, y cuando llevaron el pueblo al exilio, lo que he explicado ayer, ¿no? Y entonces también los estudios confirman que el arca de la alianza fue arrasado con la primera destrucción del templo. Entonces eso es lo que hemos visto, el arca de la alianza. Entre comillas, eso no está confirmado por nuestros estudios, pero lo que voy a explicar, porque algunos guías judíos explican esto, pero eso no tiene fondo de estudio. Ahora dice algunas fuentes rabínicas que aparecieron algunos ángeles y han informado a los sacerdotes que deben guardar el arca de la alianza para que puede salvarse de la destrucción, y dicen los rabinos que el arca de la alianza está guardada en un lugar en la explanada del templo, ya está en un lugar bien cuidado, y dicen que cuando los judíos reciben el orden para hacer el tercer templo, van a llevar el arca de la alianza de donde está guardada para ponerla en el santuario. Pero como he dicho, los estudios confirman que el arca de la alianza fue arrasada con la primera destrucción del templo por los babilonios. Bien, tenemos esa columna, la primera, la mitad negra y la otra mitad blanca. Ahora, esa columna se llama columna miliar. ¿Qué significa esto? Ahora, saben ustedes, el judío el día sábado no puede hacer muchas cosas. Siempre hay cosas que no puede hacer. Entre esas cosas, por ejemplo, no pueden prender fuego, no pueden pulsar el botón, no pueden hacer fotos, no pueden escribir, no pueden responder al teléfono, no pueden calentar leche. También entre esas, no puedes arrancar el botón, no puedes arrancar el motor del coche. Y entre esas reglas, no puedes andar mucho. Según las reglas del día sábado, usted como un judío debes andar, si quieres andar el día de reposo, que es el día sábado, puedes andar 2000 codos. De aquí para acá es un codo. 2000 más o menos 1000 metros. 1000 metros equivalente a 1 kilómetro. ¿Y cómo están contando el 1000 metros? Por pasos. 1, 2, 3, llego a 350. Hola, Padre Carlos, ¿cómo está? Hace tiempo que no te vi. Y entonces se pierde donde he llegado. También no es lógico a volver para empezar de nuevo porque otro amigo va a salir en el camino. Entonces, aunque Adriano puso muy mal con los judíos, pero facilitó el tránsito del día sábado. ¿En qué sentido? Donde empieza el 1000 puso una columna y donde termina el 1000 otra columna. Entonces no hace falta contar los pasos porque entre dos columnas es el 1000 metros. Ahora, ¿qué pasa si usted no llega a tu destino? Vas a parar donde ya termina el 1000, se hace una oración por tu mente y seguir. Si no llegas, pares y sigues. Siempre hay vueltas a la ley. Por este motivo, las familias judías ortodoxas hoy en día tienen chicos árabes alquilados, conocen a ellos desde muchísimos años, para hacer el aseo de la casa el día sábado. Calienta la leche, prende el fuego, la cama, entonces apaga esta tele, baja la voz, quita la voz, y entonces es esto. Yo digo una cosa, si las reglas te impiden esto, ¿por qué estás haciendo vueltas a la ley? Siempre hay vueltas a la ley. Entre esas cosas, me olvidé decir, el ascensor del día sábado, Shabbat Elevator. Ahora cuando entran, por ejemplo, esperen, nosotros llegamos a Jerusalén el jueves mañana, el viernes, vuestro hotel es judío, el viernes a la tarde entra, o a la víspera, entra el sábado. Y a la víspera del sábado empieza el domingo, a la víspera del domingo empieza el lunes, así todos los días según el calendario judío. Ahora, a la víspera del viernes empieza el sábado y existe
un señal, dice el elevador del sábado, el ascensor del sábado. No deben usar esto, porque los judíos no pueden pulsar el botón. Entonces ese ascensor, no, el mío, no, el tuyo. Ese ascensor se para automáticamente cuando está subiendo en cada piso y se baja, parando en cada piso cuando se baja. Entonces se tomará mucho tiempo en subir y en bajar. Entonces se pilla a ustedes el día sábado, no usan el ascensor del sábado, os digo de verdad, usan los demás ascensores. Solamente para que puedan saber qué significa el ascensor del sábado. ¿Por qué los judíos no pueden pulsar el botón? Y van a encontrar que hay muchos judíos, el día sábado les gustan el fin de semana pasarlo en los hoteles. Los que están en Jerusalén se van a Tiberíades, los que están en Tiberíades vienen a Jerusalén, entonces así, pasando el fin de semana fuera de casa, pero se pasa exactamente el día sábado, no entran al ascensor del sábado porque demora mucho tiempo. Recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó: voy a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va. Y a otro: ven y viene. Y a mi criado: hace esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: en verdad os digo que en Israel no he encontrado a nadie con tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los hijos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo el centurión a Jesús, y dijo Jesús al centurión: vete, que te suceda según has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a su suegra en cama con fiebre. Le tocó su mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirle. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor.
Bien, ahora, terminada la Eucaristía, bajaremos y veremos más de cerca las ruinas de la casa de Pedro. Este evangelio que hemos escuchado, pues recoge lo que sucedió aquí. Es verdad que hay dos opciones a la hora de celebrar la misa en Cafarnaún. Una es sobre la Eucaristía, por lo que en esta sinagoga, que está aquí al lado, se pronunció el discurso del pan de vida. Pero también la otra es la misa de San Pedro, por eso vamos de rojo, o de los apóstoles, porque la mayoría de los apóstoles eran de esta zona. Eran pescadores, el Señor los llamó y Jesús se quedaba en casa de Pedro, ¿no? Y hemos escuchado en este evangelio de San Mateo, ¿se oye bien? Sí. Vale. Dice que hay una cantidad de milagros y Cafarnaún es el lugar de los contrastes. Si os fijáis, es un lugar piadoso, tenían sinagoga, pero las personas que más demuestran la fe no lo demuestran en la sinagoga, ni tampoco son hebreos, muchas veces. Tenemos un leproso. A ver, digo a dónde quiero ir a parar, lo voy a decir ya, para que sepáis todo. Hoy este es el lugar de la sanación. Aquí se curaron leprosos, paralíticos, ¿no? A ver, no, Aura, no extiendas así la rodilla como diciendo, ay, no, los meniscos te los cura el médico. Pero lo he pensado, dice, ay, aquí se me va a quitar el dolor de espalda, la artritis y tal. Es verdad que Dios tiene poder para sanar las enfermedades. De hecho, hay milagros y Dios, por la fe, puede sanar. Y yo conozco gente que tenía un cáncer y ya no lo tiene, que estaba en una silla de ruedas y ahora anda. O sea, Dios puede hacer eso y mucho más, pachulo él, ¿no? O sea, puede hacer lo que quiera. Pero hay una sanación mucho más profunda. Yo conocí una chica que fue agraciada por un milagro, que gracias a ese milagro se dio la canonización de una santa, pero esta chica experimentó la sanación en su cuerpo, pero no en su espíritu. De hecho, terminó alejada de la fe, con una vida muy destrozada, ¿no? Por muchos vicios y por muchas cosas. Por tanto, la sanación a la que el Señor, que estos milagros apuntan, de una sanación mucho más profunda, que es, por ejemplo, la lepra. La lepra, hace 2000 años, una enfermedad que todavía existe, el cuerpo se corrompe como si estuviera muerto, pero estás vivo. O sea, un muerto en vida. Un leproso es un muerto en vida. ¿Cuántos muertos en vida hay en este mundo? A patadas. Cuando dicen el Halloween, el Día de los Muertos Vivientes, todos los días hay leprosos. Pero el leproso tiene que vivir solo, separado de los demás, y solo se juntan entre ellos, tal cual. Cuando una persona se mete en el alcohol, ¿con quién termina? Con alcohólicos. El drogadicto con los drogadictos, No sé, una cosa que me invento, ¿vale? La gente que critica, creedme, hay gente que hace esas cosas. ¿Con quién se junta? Con los que critican. Y así nos vamos agrupando por pecados. Porque como tú te pongas a criticar y otro te pare los pies, es que contigo no se puede hablar. El leproso se queda solo. Nuestros pecados nos dejan solos. Aunque estés casado, lo grande, ¿os habéis dado cuenta los casados lo grande que puede llegar a convertirse en una cama de matrimonio donde esa persona que está a un palmo de ti está a kilómetros de ti? Y estás en una cama solo 2 veces, 2 soledades compartiendo almohada. El pecado nos deja solos. Es que los demás no me quieren, es que... Mira, el problema es mi lepra. Y además el leproso tiene que tocar la campana porque lo suyo es contagioso, ¿no? Y este leproso dice que se acercó y le dijo, si quieres, puedes limpiarme, yo te doy permiso. Y es a lo que estamos invitados hoy. Señor, si quieres, sáname este rencor que tengo con esta persona, porque aquí todos nos han hecho... Somos como las piedras de un río que chocamos unos con otros, nos hacemos daño. Señor, si quieres, sana este rencor que me reconcome, ¿no? Señor, si quieres, sana esta adicción que tengo o este pecado que no puedo salir, que
que quisiera... Porque en el pecado entras, pero te tienen que sacar. Del pecado no hay salida, hay sacada. El leproso no se cura a sí mismo. ¿Y cuántas veces yo quisiera perdonar, salir del pecado que sea, de la pereza, de la lujuria, de la avaricia, de la gula? Bueno, el de la gula me consta, que aquí nos estamos poniendo tibios. Por mí, por todos mis compañeros, por mí primero. Y el Señor dice, quiero. Es precioso este quiero. Porque cuando tú quieres y Dios quiere, sucede el milagro. Ahora, el leproso se tiene que dejar tocar. Que esto nos cuesta muchísimo, que el Señor toque nuestra llaga. Y cuando ya al final te vences y dices, mira, yo no me puedo curar la lepra, yo no me puedo sanar, Señor, hazlo tú. Y ahí es donde el Señor actúa, ¿no? Nosotros todavía muchas veces estamos como el leproso, ¿no? A ver si con esta cremita se me quita. Bueno, tampoco es tan grave lo que tengo. Bueno, todo el mundo lo hace. Y no tenemos conciencia de la profundidad de nuestros pecados. Y sé que aquí ninguno ha robado ni ha matado. Pero todo el mundo necesitamos tener conciencia de la raíz de la lepra. ¿Qué me pasa? La lepra. Un centurión que se acercó y pidió por su criado. Basta que lo digas de palabra. Y el Señor dice, en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Si cogéis la Biblia de Jerusalén, esto es Mateo 8:10, la Biblia de Jerusalén trae una cita preciosa. Dice, esta fe es un acto interior por el que una persona renuncia a apoyarse. Vamos a hacer 2 columnas. Apoyarse en su fuerza y en su razonamiento para abandonarse a la palabra y el poder de aquel en quien cree. Fijaros, tenemos la sinagoga donde se escucha la palabra de Dios y se les coló un endemoniado. Signo de que había gente que la palabra de Dios le pasaba como a los patos en el agua. El pato en el agua está en el agua, nada en el agua, sale del agua y ¿cómo está? Seco, no le cala. No le cala. Conforme le cae, se sacude, chao. Por eso este centurión, que posiblemente construyó la sinagoga, ayudó a que se hiciera, no iba. Pero tenía una fe. ¿Por qué? Porque él, basta que lo digas de palabra. Porque esa palabra que se pronuncia entre las paredes es aquel al que yo le estoy hablando, la palabra encarnada. Basta que lo digas de palabra y mi siervo quedará sano. Porque la palabra, Cristo es el que saca al endemoniado de la sinagoga. Cristo es el que de palabra sana a este, ¿no? Y por eso no basta con saber muchas cosas de Cristo. Yo he estudiado 6 años de carrera. Y José Luis, como diácono, también. 5. ¿No? Todos hemos estudiado, ¿no? Algunos estáis estudiando, ¿no? Pero no basta con que yo sepa muchas cosas. Yo necesito haber experimentado el poder de la palabra que me sana. Esa fe por la cual yo renuncio a apoyarme en mis fuerzas y en mis razonamientos para abandonarme al poder y la palabra de aquel en quien creo, ¿no? Y por último, la curación de la suegra de Pedro. Yo digo, aparte el chiste de toda la vida, ¿no? ¿Por qué Pedro no negó al Señor? Dice, hombre, le curó la suegra, ¿no? Se entiende, ¿no? Pero yo digo, es una prueba cuando dicen Dios es amor y Dios ama a todo el mundo. Digo, Dios ama hasta las suegras. Vio una y la curó, ¿no? Pero es una imagen, ya fuera del chiste propio de la suegra. Los judíos tienen sagrada la acogida. Vienes del desierto, vas para el desierto y es sagrada, seas quien seas, yo te acojo, yo te atiendo. Y esta mujer no puede. No es que no quiera, es que no puede. Como aquel paralítico, donde lo esta imagen preciosa del paralítico que lo bajaron entre 4. Y él, viendo la fe de ellos, le dijo, tus pecados están perdonados. Porque sabe el Señor, ¿no? Y ahí es donde tiene la discusión, pero está paralítico, no, pero es que el pecado me paraliza, el pecado me tira a la cama, como esta mujer, la suegra, que yo no es que no quiera, es que no puedo, ¿no? Por eso no sirve que le digas al alcohólico, deja de beber, a ver cuándo dejas de beber. Yo una vez escuché a alguien que, a ver cuándo dejas de fumar, y esa persona se echó a llorar y dijo, estoy harto, que me digan lo que tengo que hacer.
Claro, yo sé que soy un mal padre, soy una mal madre porque me estoy matando y voy a dejar a mis hijos huérfanos. Hombre, los que habéis pasado por un proceso de depresión, venga, anímate. ¿Que tú qué crees? ¿Que estoy así por gusto? ¿Que tú qué crees? ¿Que no quisiera animarme? ¿Que tú qué crees? ¿Que no quisiera no drogarme, no alcoholizarme? ¿No? ¿Qué es lo que crees? ¿Que tú crees que yo estoy muy orgulloso de lo que estoy haciendo? Por eso nos sirve que nos exijamos, que es lo que hacemos. Necesitamos que Cristo venga, ¿no? Es que tienes que perdonar, es que tienes que, tengo que, debo de... Y al final, como decíamos, seguimos con las cargas. Hasta que Cristo viene, la tomó de la mano y la levantó. Viendo la fe de ellos, tanto la fe del que estaba en la camilla, como diciendo, la que van a liar, qué vergüenza, a ver si no me van a dejar caer y termino. Bueno, total, ya estoy paralítico, peor no voy a quedar. Pero la fe también de los de arriba, como diciendo, o lo llevamos donde Cristo o no hay tu tía. Aquí vamos a dejarnos, ¿no? Si os fijáis, todos los casos de curaciones, y con esto concluyo, son situaciones en las que la persona se da cuenta que su fuerza y sus razonamientos no le dan. No sirve. Necesito a alguien, que es la palabra, que se ha hecho carne, ¿no? Que va más allá de la palabra que se estudia, que se aprende en la sinagoga, sino que es Jesucristo. Por eso es un regalazo poder estar en estos lugares, ¿no? Donde la palabra ha habitado, y ha acampado, y ha vivido, ¿no? Y que hoy el Señor nos sane profundamente, como al leproso, como al paralítico, ¿no? Que le podamos decir, Señor, si quieres, aquí, yo te dejo hacer. Porque muchas veces no es que no quiera el Señor, es que no le dejamos. Todavía estamos haciendo fuerza nosotros. Y que este Cafarnaún, unos lo vieron, otros no. Y por su falta de fe el Señor le dijo, ¿tú quién te crees? ¿Merecedor de algo? Y por eso Cafarnaún, Betsaida, ¿no? Quedaron destruidas. Pues que el Señor sane nuestro corazón, las raíces del pecado, de lo que cada uno de nosotros tenga. La palabra, la Eucaristía, Cristo viene hoy a sanar el corazón de cada uno de nosotros.